Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenas noches a todos, y vamos, antes de poner la palabra, de pedir ayuda a Dios, a que Dios nos ayude, que en su gracia nos conceda poder entender el mensaje, la palabra, la enseñanza, y que también nos dé esa gracia también para poderla obedecer. Amén. Pues te damos muchas gracias, Padre, por este momento que tú nos da, nos ofrece, por la posesión de tu palabra que vayamos a exponer en esta noche, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra escudriñe nuestros corazones y que tú traigas en nosotros un deseo ardiente de no solamente saber acerca de ti, sino poder vivir lo que tú tienes para con nosotros. Queremos glorificar tu nombre, Dios, queremos ensalzarte, queremos honrarte y queremos hacerlo no solamente a través de la exposición de tu palabra, sino también al recibimiento de la misma, Dios. Danos la actitud correcta y ayúdanos a desproveernos de todo aquello que pudiera ocupar nuestras mentes, nuestras preocupaciones, y que podamos prestar atención a lo que tú tienes para con nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo número 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos exponiendo las epístolas pastorales, donde son esta primera carta, la segunda, junto con lo que es la carta de Pablo a Tito. Y en el capítulo número 4 nos encontramos con 16 versículos, y estos 16 versículos se dividen en dos contextos. Y los versículos del 1 al 5 tienen que ver con un contexto de lo que son las características que el apóstol Pablo está aquí mostrando, de lo que son los falsos ministros, los falsos maestros, pastores. Pero a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 16, el apóstol Pablo nos está enseñando las características de lo que es un ministro de Dios, de un verdadero maestro que expone la palabra bíblicamente. Y nosotros estamos viendo ya algunas de las características que venimos viendo, pero solamente enumerar hasta la 6ª característica, que es la que vimos este domingo. Y hemos visto que la primera de las características de estas 6, donde estamos hasta el versículo número 10, estamos viendo la primera, que fue lo que un verdadero ministro ante todo tiene que ser un siervo de Dios. Y esta es una característica imprescindible.
Si hablamos de un ministro, estamos hablando de un siervo. Es una persona que ministra. Estamos hablando de una persona que es un servidor de Cristo. Y la Biblia cataloga y nos enseña aquí en este versículo que ha de ser un buen ministro. O sea, una persona que sirve con excelencia. Pero la segunda característica en el versículo número 6, hemos visto que un buen ministro es aquella persona que advierte a la iglesia del error, del pecado, del engaño. Entonces un buen ministro cumple la función también de una atalaya, de estar atento, despierto, para avisar también a la iglesia. En el versículo número 6 también vimos la tercera característica y vimos que un buen ministro debe de ser también una persona que tenga conocimiento de la palabra, que profundice en la palabra, que conozca bíblicamente la palabra, o sea, un buen estudiante de la Biblia. Esa es otra de las cualidades que ha de tener un buen ministro de Dios. En el versículo número 7 vimos otra cuarta característica que tenía que ver con lo que es evitar, rechazar las falsas doctrinas. O sea que un buen ministro evita, no se detiene, no se distrae, no presta atención a este tipo de enseñanzas falsas, sino que las evita y las rechaza también. La quinta característica son los versículos del 7 al 9 y vimos que también se ejercita la piedad. O sea, necesariamente un buen ministro de Dios, un buen líder de Dios, es una persona que se está ejercitando, se está entrenando en el campo de la piedad. O sea, está siendo cada día más piadoso, como Dios nos enseña a ser piadosos en su palabra. Está en este entrenamiento, se está ejercitando en lo que es la piedad. Y en el versículo número 10 vimos esta sexta característica que también está hablándonos que un buen ministro trabaja arduamente como consecuencia del reino de Dios. O sea, se esfuerza, trabaja con un entendimiento, hace lo que hace con una función que tiene que ver con Cristo y tiene que ver con lo que es la iglesia de Cristo. Así que no es apocado, es un hombre esforzado. Es un hombre que sabe muy bien lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero ahora vamos a seguir con otra característica en un versículo que solamente tiene 4 palabras, es corto, pero sin embargo tiene su enseñanza. Y dice en el versículo número 11, esto manda y enseña. Por tanto, un buen ministro de Dios tiene que también tener bien claro tocante a lo que es la enseñanza. O sea, tiene que enseñar con autoridad. Tiene que ejercer autoridad bíblica. Que esto es lo que está haciendo aquí énfasis en el versículo número 11. Enseña con autoridad la palabra de Dios. Cuando hablamos de que enseña con autoridad la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar tratando en el tiempo que nos resta, está hablándonos de que tal persona no está enseñando lo que tiene duda, no está enseñando lo que tiene simplemente como algo de conjetura, o no enseña simplemente aquello que solamente le gusta como una porción de las Escrituras. No, está enseñando la verdad de Dios y como tal es consecuente a ello, o sea, tiene convicción, tiene contentamiento, tiene seguridad, está enseñando con autoridad la palabra de Dios. Y esto es importante porque lo que estamos viendo en este versículo número 11 es lo que hasta entonces el apóstol Pablo nos ha venido enseñando desde el versículo número 6 hasta el versículo número 10. Esta es una conclusión, no es el inicio de la siguiente característica, que también lo es, porque está dentro del mismo contexto. Pero el versículo número 11 es algo conclusivo de las 6 características que precedentemente el apóstol Pablo ha venido enseñándonos y por tanto las estamos enumerando. Esto manda y enseña. O sea, está haciendo hincapié a estas 6 características. Esto manda y enseña. Pero aquí como que encontramos una detención o una digresión, un paréntesis, ¿no? Es este punto en el cual nosotros podemos ver que lejos de seguir con lo que viene en este compendio de características, Pablo como que se detiene y mandando o dando señal de otra nueva característica,
llama a reflexionar, a meditar, a pensar, a mirar hacia lo que ya ha venido enseñando el apóstol Pablo. Esto manda y enseña. Así que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo esto, manda y enseña estas 6 características, nosotros tenemos que ver que no es algo trivial o que no es algo de poca cosa, no. Es algo relevante, puesto que el mismo apóstol Pablo dice esto que he enseñado hasta ahora, lo que hasta entonces te estoy diciendo, Timoteo, eso es lo que tú no solamente debes saber, sino es lo que tú también debes demandar y por tanto también es lo que debes de enseñar. Así como que nos encontramos aquí en una parada, porque seguirá hablándonos de otras características hasta el versículo número 16. Pero lo que hasta entonces el apóstol Pablo viene diciendo es sumamente relevante. Mira cómo dice la traducción del lenguaje actual. Enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. O sea, enseña estas cosas, lo que viene diciéndonos desde el versículo número 6 hasta el versículo número 10. Enseña estas 6 características, no solamente que las entienda, no, sino que las enseñe. Y enséñalo de tal manera que a la misma vez enseña diciéndole a otros que la obedezcan. En esa enseñanza da mandamientos, da ordenanzas. Es una enseñanza con el propósito de obediencia. Enseña que la obedezcan. Timoteo, dedícate a estas cosas. No toma a la ligera las características de lo que es un buen siervo de Dios o un buen ministro de Dios. Así que es importante ver aquí esta pausa o esta pequeña pausa entre medio de las características que a la misma vez nos está dando otra, que es la enseñanza con autoridad. Enseñar con autoridad la palabra de Dios. Así que no son solo consejos o no son recomendaciones, no, son verdades, son mandamientos, son ordenanzas de las cuales el apóstol Pablo está tratando de llamar la atención de Timoteo para que Timoteo no se quede solo con una enseñanza, sino que pueda no solamente creer, sino enseñar a otros e imponer, demandar que otros la obedezcan porque Dios es quien está enseñándola. Obedecer a través de su palabra. Así que son verdades valiosas, son necesarias para nosotros, para la iglesia de Cristo. No solo ha sido necesario para la iglesia de hace 2000 años, del primer siglo, sino que siguen siendo necesarias para con nosotros, la iglesia del siglo XXI, porque siguen siendo verdades. Así que esto sigue siendo algo muy importante, que la propia palabra nos enseña a que sean obedecidos estos mandatos. Son mandamientos para que nosotros obedezcamos y no para que nosotros cuestionemos o ignoremos o subestimemos. No, es para que podamos oír, aceptar y obedecer. Esto manda y enseña, Timoteo. A veces cometemos el error de escuchar lo que estamos viendo en la palabra de Dios, olvidando que es el mismo Dios quien nos está dando esa palabra. O sea, a veces escuchamos la enseñanza, escuchamos la propia palabra de Dios, nosotros mismos leemos la Biblia y a veces ignoramos o olvidamos, mejor dicho, que nosotros estamos escuchando directamente a Dios. Si tú y yo no vamos a la palabra de Dios con una plena convicción de que es Dios quien nos está hablando a través de su palabra, perdemos nuestro tiempo con Dios. O sea, si no tenemos la plena convicción de que esto es la palabra de Dios y como tal nosotros vamos a leerla para que Dios nos hable, estamos perdiendo el tiempo. No estamos sacando lo que realmente Dios quiere que saquemos. Hemos dicho en otra ocasión, en otras ocasiones, que para que Dios nos oiga, nosotros debemos de hablarle por medio de nuestras oraciones. Pero para nosotros oír a Dios, el medio por el cual Dios ha establecido para hablarnos es su palabra. Así que si tú y yo queremos que Dios nos hable, tenemos que leer la palabra.
Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que leer las Escrituras, tenemos que estudiarla, tenemos que saber lo que realmente Dios nos está enseñando, y es ahí donde podemos decir, Dios me habló, ¿verdad? No con situaciones, con experiencia, que también Dios lo hace, pero no es la que realmente marca la diferencia. Si tus experiencias y mis experiencias están sujetas a la voz de Dios, es decir, a la palabra de Dios, amén. Pero si tú y yo tenemos una experiencia que contradice lo que realmente dice la Biblia, a ti Dios no te habló. Te hablaría alguien menos Dios, no sé quién. Pero si tú y yo tenemos la seguridad de que Dios nos haya podido hablar y hemos tenido una experiencia, gloria a Dios. Pero es porque la palabra prevalece. Y esto hoy en día es algo que se menosprecia, como que no se da el valor realmente que Dios demanda. O sea, saber que Dios nos habla por su palabra y dirigirnos a la palabra de Dios con este deseo de que Dios nos hable. ¿Cómo Dios nos va a hablar si tú y yo no leemos la palabra? ¿No? Si tú y yo nos encontramos frente a la Biblia y preparamos nuestros corazones para oír la voz de Dios por lo que tenemos en las Escrituras, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo espera que Dios te hable? Porque Dios ha establecido que es por medio de la palabra que Dios nos va a hablar. Así que si queremos ser oidores de Dios, debemos de leer la palabra de Dios y no olvidar o no ignorar a nuestros días que quien nos está hablando es Dios mismo por medio de su palabra. Mira cómo Pablo enseñaba a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo número 2, versículo número 13. Y dice el mismo apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 2, versículo número 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. No sé si estás notando lo que Pablo está aquí enseñando a Timoteo, pero lo que está enseñando, a la iglesia tesalónica, lo que está enseñando es que ellos tuvieron un cambio profundo. Se convirtieron, dice, de los ídolos al Dios viviente, con un rendimiento a servir en todo lo que Dios dijera. Pero lo hicieron porque ellos no escucharon solamente a Pablo, tocante a lo que había escrito, y después posteriormente los tesalonicenses en voz alta la carta que Pablo había escrito, sino que mucho más allá ellos estaban viendo que realmente era Dios mismo quien estaba hablándoles a la iglesia a través de lo que está escrito. Es decir, que ellos no habían escuchado la palabra de Dios como simplemente a hombres, sino que ellos mismos estaban viendo a Dios a través de lo que los hombres estaban diciendo, que correspondía a la palabra de Dios. Y por eso aquí el énfasis en el versículo número 13 dice que la aceptasteis no como palabra, no son palabras de hombres, sino lo que realmente es, como es realmente la palabra de Dios. Dice, la cual hace su obra en vosotros, en los que creéis, en quienes estamos creyendo que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es poderosa, transforma a aquellos quienes creemos que es realmente Dios hablándonos. Por eso demanda reverencia por parte de nosotros, los cristianos. Cuando nos dirigimos a la palabra, recuerda siempre, ten en mente, Dios quiere hablarte. Y lo va a hacer, y lo hace, y lo sigue haciendo por su palabra. Así que tú y yo, si queremos oír abundantemente la voz de Dios, debemos de leer y estudiar profundamente la palabra de Dios. Y de ahí no nos podemos mover. Si te mueves, errarás. Si solamente te limitas a tener experiencias y sueños y visiones y opiniones, serás simplemente un niño en Cristo. Solamente estarás preparado para leche,
y no para aquella comida sólida que Dios tiene para con nosotros. Así que Dios demanda de nosotros que sigamos alimentándonos, o desead, como dice el mismo apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos. Mira lo que dice, la leche espiritual no adulterada, o sea, lo que es realmente la palabra de Dios. La leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solo la palabra de Dios es la que puede hacernos crecer. Es como Pablo dice a los tesalonicenses, la obra que hacen vosotros los que creéis. O sea, si tú y yo queremos crecer espiritualmente, es importante que tengamos en mente que el alimento que debemos tomar debe de ser una leche espiritual no adulterada, debe de ser realmente la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Y Pedro sigue diciendo, si de verdad en nosotros ha habido un cambio, ha habido una verdad de Dios, ha habido esa experiencia transformadora de Cristo en nosotros. Si es que en verdad tú y yo somos ese pueblo de Dios, entonces la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que en verdad tú y yo somos lo que decimos ser. Así que la palabra de Dios quiere hacernos crecer, madurar. Y en este contexto es lo que Pablo está enseñando también a Timoteo, para que Timoteo enseñara a los cristianos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, que es donde se encontraba pastoreándola. Ahora, si tú vas al capítulo número 1, en el versículo número 5, en esta primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo dice, pues el evangelio, dice, no vino a nosotros en palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, el evangelio no llegó a nuestra vida no porque esto lo esté menospreciando el apóstol Pablo, no. Dice que el evangelio no llegó a nosotros solamente en palabras, sino que esta palabra le acompaña el poder de Dios y el Espíritu Santo. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no son palabras solamente. Por eso cuando Pablo está enseñando aquí a Timoteo, esto manda y enseña, lo que le está llevando o llamando la atención a Timoteo es que tenga bien claro que lo que él está enseñando corresponde a la palabra de Dios. Y como tal debe demandar a otros que obedezcan lo que Dios dice con esa convicción. Y enséñalo, y no solamente mándalo, sino enséñalo como corresponde, como realmente es, en verdad, la palabra de Dios. Ahora es curioso, porque esta iglesia, la iglesia tesalónica, no es una coincidencia que es una de las iglesias ejemplares del Nuevo Testamento en cómo ellos vivían. Y una de las cosas que podemos ver y que marca aquí, digamos, como algo destacable, es que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino lo que es también la palabra de Dios a través de los hombres santos de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron la palabra con esta certeza de que Dios les estaba hablando a través de su palabra. Recibieron el Evangelio. Y esta iglesia, que es notable tocante a su madurez, a su entrega, a su generosidad, la iglesia de Tesalónica tuvo un entender de los principios bíblicos en el Nuevo Testamento que pocas iglesias lo tuvieron. Digamos que por excelencia es la iglesia ejemplar para con nosotros, hoy a nuestros días. Y porque ellos recibieron la palabra, dice bien claramente, en medio de gran tribulación. O sea, que en medio de dificultad, en medio de hostilidades, oposiciones, es como ellos recibieron la palabra de Dios. La palabra de Dios libertó realmente los corazones de los tesalonicenses. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. La recibieron como realmente es la palabra de Dios. Por eso dentro de ese contexto es que el apóstol Pablo dice, la cual hace su obra en aquellos quienes creen la palabra. El hombre que realmente es un hombre que va madurando en Cristo, es un hombre que está creyendo la palabra de Dios.
Si pasa el tiempo entre nosotros, si pasamos el tiempo en nuestras vidas y van pasando los años y en nosotros no hay una madurez, no hay un crecimiento espiritual, uno de los, digamos, de los errores por el cual no ha venido ese crecimiento a la vida de tal persona, porque no está creyendo realmente la palabra de Dios como realmente es. Porque al no creer la palabra de Dios, no está creyendo a Dios, es un sinónimo, es lo mismo. El hombre que no cree la palabra de Dios es que no está creyendo a Dios directamente. Así que es importante que nos dirijamos a la Biblia reconociendo que la palabra que tú y yo tenemos en nuestra Biblia es la palabra de Dios. Esa es la palabra, es su voz para con nosotros. Y es ahí donde tú y yo somos llamados a poder ver cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para con tu vida, para con mi vida? Para con nosotros como iglesia. Aquí lo tenemos en su palabra. Por eso debemos ser buenos conocedores de la palabra de Dios. Así que Pablo está aquí enseñando a Timoteo que no sea un hombre que entretenga a la iglesia, entre otras cosas. Y en pocas palabras podemos ver y decir, Timoteo, no sea un hombre que esté entreteniendo a la iglesia. No, esto manda y enseña. No te dediques a perder el tiempo con la iglesia. Otra de las cosas que podemos ver de manera implícita, lo podemos ver. No te entretenga, no pierdas tu tiempo con la iglesia. Dedícate a ordenar y a enseñar lo que Dios está enseñándote para con los cristianos en Éfeso. No te dediques a dar sugerencias. Pero hoy en día hay muchas sugerencias, te sugiero, u opiniones, no de opiniones. Timoteo, no sea un hombre que te dediques a dar opiniones, sugerencias, conceptos. Predica. Poco más adelante al mismo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, el apóstol Pablo ya antes de morir le está diciendo a Timoteo, dentro de un contexto de todo lo que tenía que hacer en sus últimos días, decirle para con el ministerio de Timoteo es, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra en todo su contexto, Antiguo, Nuevo Testamento. Timoteo, predícala, enséñala. Enséñala como realmente es. No te dediques a hacer otra cosa, Timoteo. Dedícate a que obedezcan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, esto manda y enseña. Por eso nosotros podemos ver cuando Pablo dice aquí, esto manda, para angelo, en el griego está enseñando esto, ordena. Mandar es ordenar. Esto ordena, Timoteo. O sea, Timoteo, no te quedes apocado. Timoteo muy posiblemente nos hace ver la palabra de Dios que tiene un carácter tímido. A veces, por eso en continuidad vemos que está Pablo enseñando a Timoteo que no menosprecie a nadie tu juventud. O sea, que era joven no de 17, 18 años, como algunos enseñan. Timoteo ya tenía más de 30 años, porque si Timoteo no tuviera 30 años, no podía ser pastor de la iglesia. En el primer siglo de la era cristiana, una de las condiciones que había para pastorear una iglesia neotestamentaria es que tenía que tener más de 30 años. Así que este joven Timoteo ya tenía entre 30 y 35 años y... Entonces, este joven Timoteo también es llamado que nadie te menosprecie por tu juventud, porque está contrastando a que dentro de la iglesia había otros cristianos con más años que él. Pero podría ser que Timoteo tuviese este carácter tímido, apocado, que a veces vemos que mismamente Pablo está a veces enseñando y arrojando luz también a nosotros tocante a lo que es, aviva también el fuego del don que está en ti. Timoteo, aviva, despierta. Timoteo, no te quedes, sigue hacia adelante, ten denuedo. La palabra denuedo en el griego es parresía con doble R, significa ten confianza, ten valor. También implica ten libertad. Se hace libre predicando el evangelio. Ten este carácter, Timoteo. Así que esto manda, esto ordena. Y es que alguien con autoridad llama a otros a la obediencia de la palabra de Dios. Llama a la obediencia. Alguien quien ejerce autoridad, llama a otros a la obediencia, ordena
Esto ordena a otros. Enséñales lo que realmente yo tengo para con ellos. Esto manda y enseña. Y enseñar tiene aquí, la idea en el griego es que tiene la idea de pasar la verdad. Esto manda, ordena y enseña, es pasar la verdad. Timoteo, dedícate a hacer estas dos cosas. Y de hecho, son dos imperativos. Aquí nos encontramos con dos verbos que están en imperativo, mandar y enseñar. Timoteo, hazlo tú y mándalo a que otros lo hagan. Así que Timoteo manda y enseña. Esto es lo que vemos que está aquí ordenando a Timoteo. O sea, que debía él ordenar aquello que Pablo estaba también ordenando. Manda a otros lo que yo te estoy mandando también a ti. Ordena, pasa la verdad. Pasa la verdad, Timoteo, enséñala. Ordénale a otros que sigan en esta cadena de pasar la verdad de Dios. Así que vemos que la predicación aquí del verdadero cristiano, el verdadero ministro, aquí con respecto a Timoteo, ha de ser con autoridad. Manda y enseña requiere autoridad. Debe de ser enseñado con autoridad. Y es lo que está también aquí enseñando a Timoteo. Hecho como si se ordenara. O sea, Timoteo, hazlo con autoridad de tal manera que lo que tú ordenes esté convencido de que es la palabra de Dios y tenga el pleno convencimiento de que otros, cuando lo hagan, estarán haciendo lo mejor. Lo que yo te he ordenado también a ti. Entonces esto manda, ordena, enseña, pasa la verdad también a otros. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo número 17, versículo número 30, aquí podemos ver la predicación de un verdadero cristiano, un verdadero pastor, maestro, ministro. Ha de ser con autoridad, hecha como si ordenara, como realmente lo está mandando Dios. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Esto es ordenar. Esto es mandar. Así que lo que requiere autoridad por parte de quien está predicando la palabra de Dios, está mandando lo que Dios manda. En todo tiempo, en todo lugar, manda que se arrepientan. Es un mandato del cielo, es un mandato de Dios. El arrepentimiento nunca ha sido algo optativo o no ha sido una opción. El arrepentimiento siempre lo encontrarás en la palabra como un mandamiento, es un imperativo. Así que no pienses si debe o no debe de arrepentirte. No, el arrepentimiento es para que te arrepientas. No es para pensar. Cuando tú piensas si te tiene o no te tienes que arrepentir, estás dudando de Dios. El hombre que piensa si debe o no debe de arrepentirse, está objetando a Dios. Está dudando de lo que Dios ha dicho en su palabra. Arrepentimiento es un mandato, es un imperativo para todos los hombres en todo lugar. Y esto es lo que también nos enseña, nos registra Lucas, escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, en este caso estando Pablo en Atenas, que se arrepientan, que puedan acudir al arrepentimiento. No tiene por qué dudar nada, porque el arrepentimiento es un mandato bíblico. Y de la misma manera con Timoteo, esto manda y enseña a Timoteo. Está convencido de lo que está diciendo. Por eso cada llamamiento a creer el Evangelio con arrepentimiento, tú y yo lo encontraremos como un mandato, como una orden. Siempre, es una orden. Ordena, manda el arrepentimiento. Es una orden. Y tú y yo también somos llamados a obedecer la palabra de Dios, porque es una orden de Dios para sus santos, para su pueblo, para su iglesia. Y tenemos que hacerlo como realmente nos enseña la Biblia. Y lo que Pablo enseña a Timoteo es: Timoteo, hazlo con autoridad. Ordénalo. Para ordenar algo hay que tener autoridad. Pero más que tener autoridad es ejercer autoridad. Esto es lo que la Biblia no trata tanto con quién tiene autoridad. No, habla de ejercer autoridad. Dios pone en este caso a Timoteo, como puso la iglesia de Éfeso como pastor, para que ejerciera autoridad. Y ejercer autoridad es enseñar la verdad, es manda y enseña la verdad bíblica.
Aquel que ejerce autoridad enseña la verdad de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender que Pablo escribió también a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo número 15, que este ejercer autoridad siempre tiene que ver con saber y conocer la palabra de Dios. Es trazar correctamente la palabra de Dios. Procura pues con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Así que Pablo enseña a Timoteo lo que debe de hacer para ejercer autoridad. Es un hombre que debe de saber trazar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aquella que realmente impone, imparte, demanda. Es la verdadera autoridad, es la palabra de Dios. Pero cómo se ejerce autoridad es solo y exclusivamente por medio de la palabra de Dios. Debe de saber trazar. Debe de saber conocer bien la palabra de Dios. Así que la autoridad no es del que enseña, sino de lo que enseña, pudiéramos decir, para que lo entendamos mejor. La autoridad no es del que enseña, sino de lo que enseña, porque no es autoridad, sino que ejerce autoridad. La autoridad máxima del cristiano es la Biblia, en cuanto a normas de fe y conducta. Y muchos confunden la autoridad de la iglesia. La autoridad máxima del cristiano es la Biblia en cuanto a norma de fe y conducta. Así que nosotros no somos una autoridad en sí, no somos la autoridad, sino que ejercemos autoridad por medio de los ministerios que Dios establece en la iglesia. Esa es la definición correcta. Y cuando un pastor, un cristiano, un líder no sabe diferenciar entre lo que es autoridad y ejercer autoridad, se confunde y confunde a los demás. Por eso a veces trata las cosas como que son suyas o les pertenece, o da un consejo como algo que no viene de la palabra de Dios, sino un concepto suyo. Y Pablo dice a Timoteo, esto manda y enseña. Esto, lo que está aquí en la palabra, para poder ejercer autoridad, se tiene que enseñar la Biblia. Porque la autoridad no está en el que habla la Biblia, sino de lo que viene en la Biblia. Entonces necesariamente debemos conocer la palabra. Y debemos conocer lo que Dios nos está enseñando. Por eso aquí el que instruye en la palabra de Dios tiene esa autoridad que siempre debe de ir acompañado por medio de lo que está enseñando, de lo que enseña bíblicamente. Y es muy importante porque por eso se demanda de manera con mucho ímpetu, por ejemplo, un pastor que sea maestro. ¿Un pastor debe ser maestro? Por supuesto que sí. ¿Un maestro debe ser pastor? No necesariamente. ¿Por qué? Por la sencilla razón que un pastor está dando comida, alimento, pastos, ¿a quién? A las ovejas. Y sabemos todo de sobra que no habla de un pasto físico. ¿Cómo un pastor puede pastorear sin estar dando el alimento de Dios que debe de venir de la palabra de Dios? Es imposible. Se puede hacer, pero es incorrecto. Así que el pastor necesariamente debe de ser un maestro, debe conocer la Biblia. Debe saber lo que la Biblia realmente, porque en medio de ese pastorado va a tener que aconsejar, va a tener que enseñar, va a tener que refutar, va a tener que corregir. ¿Y cómo lo va a hacer si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo lo puede hacer si no sabe trazar correctamente la palabra de Dios? Ahora bien, puede ser un maestro bíblico y sin embargo no necesariamente es un pastor. Esa es otra verdad. Pero en este caso, Timoteo siendo pastor y Pablo diciéndole esto manda y enseña, lo que le está diciendo es traza correctamente la palabra de Dios para dar correctamente su verdadero significado, para alimentar a la iglesia como realmente debe de ser alimentada. Por eso la autoridad que viene de la Biblia es aquella enseñanza que es trazada correctamente, que es interpretada correctamente. Imagínate que se da una enseñanza que no es correcta, que no es bíblica, entonces no se está ejerciendo autoridad bíblica.
Es más, se está desviando, se está engañando a la iglesia. Está necesariamente vinculado lo que es ejercer autoridad con lo que es trazar correctamente la palabra de Dios. Así que esta autoridad que viene de la palabra es la palabra que traza correctamente las escrituras. Es esto que realmente nosotros interpretamos correctamente. O sea, nosotros, y hemos visto, hemos estudiado, ahora hemos empezado este lunes un programa de los últimos tiempos, Catología en radio, y una de las cosas que hemos hablado como un preámbulo de preparar nuestros corazones antes de adquirir solamente conocimiento bíblico y un conocimiento que no nos lleva a ningún sitio, no es un conocimiento verdadero de Dios, sino que primariamente nosotros estemos siendo entendidos y preparados con la actitud correcta en nuestros corazones para adentrarnos en las Escrituras. Y si realmente conocemos de los últimos tiempos y es eficaz, esa enseñanza transformará nuestras vidas, nos hará estar más preparados, porque creemos en el regreso de Cristo y que viene con prontitud. Entonces no viviremos de cualquier manera, no viviremos perdiendo nuestro tiempo, no viviremos sin estar alimentándonos continuamente de la palabra de Dios. Por eso digo de interpretar correctamente la palabra. Un ejemplo, y hemos visto en cuanto a la clase que hemos dado un poco de hermenéutica. Si yo, por ejemplo, sé interpretar un pasaje, he llegado a concluir y tengo una buena exégesis de ese pasaje, es decir, he extraído correctamente lo que viene en su palabra, debo de aplicar aquello que he extraído. Pero si yo, lejos de extraer, de interpretar correctamente el pasaje, lejos de hacer exégesis, de sacar, hago una eisegesis, como hemos explicado que es introducir, entonces yo lo que estoy es manipulando la palabra de Dios. Y eso no es trazar correctamente la palabra de Dios. Eso no es enseñar correctamente la palabra de Dios y por tanto eso no es ejercer autoridad bíblica. Eso no está siendo una autoridad bíblica de Dios. ¿Por qué? Porque está escaseando, porque está tergiversando la verdad de Dios. No la está enseñando como realmente Dios demanda que tú y yo la aprendamos, la tracemos. Así que no se trata solo de interpretar correctamente, sino de aplicar lo que ha interpretado, porque pudiera ser otro error. Yo interpreto como un conocimiento y sé. Sí, sé, pero no lo aplico. Entonces es un conocimiento que ahí sí que podemos decir que envanece. No ha producido en mí un temor, y al no producir en mí un temor, tampoco hay una acción de lo que yo he creído que me enseña la palabra de Dios. Y el siguiente punto es que si yo interpreto es para obedecer. No dejo de obedecer simplemente porque quiero, sino dejo de obedecer porque trato de meter otra cosa que no es la palabra. O sea, me justifico en mi desobediencia interpretando yo mismo aquello que realmente no es de Dios. Yo introduzco y no estoy interpretando, no estoy sacando. Y eso es un peligro que también nos está alertando la palabra de Dios. Por eso que decimos, no somos autoridad, sin embargo, ejercemos autoridad. Dice en el Salmo 138, en el versículo número 2, dice, porque has puesto, decía el salmista David, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre? La palabra y el nombre de Dios están aquí a la misma altura. La palabra y el nombre de Dios están aquí a la misma altura. Entonces debe de ser tan importante la palabra de Dios como el Dios de la palabra, el Dios que nos ha dado su palabra, como su nombre. Así que están a la misma altura. Esto es lo que Pablo vemos que está tratando aquí con Timoteo. Que tenga la conciencia de lo que está mandando y de lo que está enseñando. Esto es lo que se encuentra aquí Timoteo. En este caso, Timoteo, estas 6 características no son simplemente números. No, son características de un buen siervo de Dios. Son aquellas que diferencian al siervo de Dios con aquel quien es un falso siervo de Dios. Así que enséñala a Timoteo y mándala para que otros puedan no solamente saber, conocer, sino poderla
vivir. Pablo está enseñando a Timoteo sobre algo que debe de tener Timoteo mismo en sí mismo. Cuando dice esto, manda y enseña, nos hace ver también como que Timoteo pudiera un poco cuestionar o pudiera sopesar un poco lo que Dios mismo le está enseñando por medio del apóstol Pablo. Y por eso hemos dicho y vemos que la propia Biblia nos habla, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, en el versículo número 13, nos enseña de Pedro y Juan ante el concilio. Y dice que ellos pudieron hablar con tanta confianza o con tanto denuedo, que dice que tales personas pudieron reconocer que ambos, y aun cuando era del burgo, hombres sin letras, sin estudios, pero ellos pudieron ver y pudieron reconocer que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ellos habían estado con Jesús. La manera de hablar, la manera de pensar, la manera de enseñar, la confianza, el denuedo, mostraba algo no de ellos, sino de aquel con quien habían estado. Y era con Jesús. Ellos sabían de Jesús. Y pudieron ver por medio de ese denuedo, de esa valentía, que habían estado, que pertenecía a Jesús, que tenía el carácter de Jesús. Y esto es lo que también Dios quiere ver en nosotros. Esto es lo que quiere ver en ti y en mí como cristianos. Y esto es lo que nos está enseñando también que Pablo enseña aquí a Timoteo. Timoteo, denuncia el pecado sin ningún titubeo. Esto es algo que caracteriza a alguien quien está mandando y enseñando algo que corresponde a la Biblia. Tendrá que confrontar el pecado. Y si hay algo que Dios demanda de ti y de mí como cristianos en este denuedo, es tener la convicción, la valentía de saber llamar las cosas por su nombre, saber llamar lo que es pecado sin ningún tipo de titubeo, sin ningún atisbo de duda, con convicción. Esto manda y enséñalo, Timoteo, aunque algunos se opongan, otros lo critiquen, otros lo duden. Esto manda y enseña. Así que demanda por parte nuestra este tipo de valentía que vemos que también Pablo está aquí demandando a Timoteo. Denuncia lo que tenga que denunciar, pero enséñalo y mándalo, que nadie te frene. Y de hecho Pablo mandó a Timoteo en varias ocasiones a mandar cosas que establecieran principios que tenían que ver con Dios. Yo busqué algunos, solamente 3. Primera Timoteo 1:3, donde aquí nos está enseñando cuando Pablo está rogando a Timoteo que se quedara en Éfeso para que instruyera o para que mandase a algunos que no enseñaran doctrinas erróneas. Así que aquí estamos viendo nuevamente cómo Pablo está enseñando a Timoteo que mandara a algunos, instruyera a algunos, o sea, para confrontar el pecado de algunos, que tales algunos estaban enseñando doctrinas erróneas. Entonces Timoteo está siendo mandado por Pablo para que corrigiera, para que confrontara el pecado con denuedo, para que lo mandara. No se enseña esto, en cierta manera que Pablo enseña a Timoteo. Esto no es la Biblia. Esto no corresponde a Dios. La Biblia no dice esto. Y está denunciando a tantos falsos maestros que en este primer siglo de la era cristiana había en Éfeso. En el capítulo número 5, la primera carta, en el versículo número 7, también estamos viendo cómo está mandando, está ordenando principios bíblicos para que se pudiera vivir de una manera irreprensible o irreprochable. Pero tiene mandamientos también, tiene ordenanzas, para que esto fuera instruido, para que se pudiera vivir sin ningún tipo de mancha, de acusación, viviendo los principios que tenía que ver con Dios. En el capítulo 6, versículo 17, está mandando a los ricos a que no pusieran su confianza en las riquezas. Lo que quiero que podamos apreciar es este mandato, este denuedo que se ha de tener para mandar y enseñar lo que está en la palabra. Vas a tener confrontaciones, vas a tener oposición, y no fuera, sino dentro de la iglesia.
Pero aún así, Pablo sigue diciendo lo que sigue diciendo a Timoteo. Esto manda y esto también enseña. Así que solamente quiero concluir con este pensamiento que hemos visto en este breve versículo. Pero cuando una persona es fiel en la predicación, o es un líder fiel, es un ministro fiel, como estamos viendo, y tiene estas características que les acompaña, como viene enumerándonos el mismo apóstol Pablo, en este capítulo número 4, su primera carta, tiene que estar necesariamente unido o vinculado a una correcta y sana interpretación bíblica. Lo primero que uno puede ver y que hemos visto es que para poder ser hombres que estemos predicando con autoridad, ejerciendo esa autoridad, necesariamente se debe de interpretar correctamente y fielmente la palabra de Dios. Este es uno de los puntos que tenemos que tener en mente para mandar y enseñar, para ejercer esa autoridad. Otro punto que he puesto, concluyendo sobre lo que estamos viendo, es que ha de tener una convicción en la enseñanza que está enseñando. O sea, este ejercer autoridad, que está vinculado con una buena interpretación correcta bíblica, también está a la misma vez unido a una convicción. Es decir, una persona no debe, porque puede, pero no debe estar enseñando una enseñanza bíblica si él mismo no está convencido de ello. Porque eso sería no ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque no está trazando correctamente la palabra de verdad. Así que no solamente es interpretar correctamente la palabra, sino a la misma vez estar convencido de lo que está mandando y enseñando a otros. Otro punto que he puesto es que una persona como tal, que estamos viendo, tiene que tener un fuerte compromiso con lo que es la autoridad de la palabra de Dios. Porque Dios lo dice, nosotros lo creemos. Porque nosotros lo creemos a lo que Dios ha dicho, nosotros lo enseñamos. Eso es un compromiso. Porque Dios lo dice. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Así que si alguien no está seguro si la Biblia realmente es la palabra de Dios, si uno no tiene convicción realmente de que lo que tiene delante de sí mismo en cuanto a la Biblia no es la palabra de Dios, no puede ejercer esa autoridad mandando a otros y enseñando a otros a que hagan tal o cual cosa. Debe tener un fuerte compromiso y debe de tener esa seguridad de que Dios lo está enseñando para que nosotros lo estemos creyendo y a la misma vez predicándolo. Estar seguro, como hemos dicho, de lo que predicamos. Estar convencidos para poderlo enseñar. Hay quienes también, y este es otro error también, y también es concerniente a lo que estamos viendo en este punto, en este versículo tocante a Timoteo, a que no se atreven a enseñar todo el consejo de Dios. Hay personas que no se atreven a enseñar todo el consejo de Dios por tener discrepancias sobre ese mismo consejo. Es decir, hay personas que no se atreven a dar o enseñar todo el consejo de Dios porque él mismo no está de acuerdo con todo lo que Dios dice. ¿Entendemos? O sea, pudiéramos estar hablando sobre un consejo y no atreverse a hablar todo lo que Dios dice sobre ese tema, porque yo mismo pudiera no estar de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Entonces no es lo mismo, como Pablo nos está enseñando esto, manda y enseña, teniendo un fuerte convencimiento, una buena interpretación, obediencia sobre ello. No es lo mismo aceptar esto que Timoteo está recibiendo de Pablo, con estas convicciones, que simplemente hacerlo porque nos lo dicen. No es lo mismo. No es lo mismo mandar a enseñar la palabra estando plenamente convencido que hacerlo solamente porque debemos de hacerlo, o porque tenemos que hacerlo, o porque otros nos digan que lo hagamos. ¿Sabes? Y con esto quiero acabar. Cuando Jesús acaba en diferentes pasajes, cuando Jesús acaba de dar lo que es el Sermón del Monte, en Mateo, en Lucas, pero en Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29, nos dice literalmente la palabra de Dios que muchos se maravillaban de cómo Jesús estaba enseñando, de cómo Jesús estaba
hablando. Dice que cuando terminó de hablar estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Pero mira lo que sigue diciendo, y no como sus escribas. La pregunta aquí, ¿quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Y quién era Jesús? Uno simplemente enseñaba sobre la ley. Uno simplemente enseñaba sobre la palabra de Dios. Pero aquí no se está hablando no solamente quien enseñaba y era la palabra, sino quien obedecía y era ejemplo de la palabra. Y esto dice que admiraba a muchos. Y se maravillaban porque veía a alguien quien realmente enseñaba de una manera distinta. Y aquí enumera o dice, especifica cómo lo hacía, como quien tiene autoridad. Este es el punto. Esta es la idea de lo que Pablo está aquí enseñando a Timoteo cuando dice, esto manda y enseña con autoridad. Hazlo de una manera donde no solamente tú obedezcas lo que te digo, sino que tenga una plena convicción y vive primariamente lo que tú vas a tratar de mandar y enseñar a otros. Y lo verás de manera distinta. Tú experimentarás esa verdad como una transformación en tu propia vida. Y no solamente enseñarás algo donde tú ni siquiera lo has obedecido, donde ni siquiera tú has sido transformado primariamente. Timoteo, esto manda y enseña. Ordena como tú has sido ordenado y enseña como tú has sido enseñado. Vívelo, Timoteo. Amén. Pues te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra en esta noche, por lo que hemos podido poner y poder ver, indagar, de lo que tú sigues enseñándonos por medio de estas características que demanda para un verdadero cristiano, en cuanto a qué es ejercer autoridad. Señor, ayúdanos a entender lo que realmente nosotros somos llamados a hacer en tu nombre. Somos llamados a escudriñar tu palabra, a conocer tu palabra, a trazar correctamente tu palabra. Para poder estar en el punto como Timoteo se encontraba, es necesario que nosotros hayamos también aceptado, hayamos sido ordenados por ti, obedecidos por ti, y no solamente enseñados, sino también enseñar también a otros. Señor, gracias. Gracias por este privilegio que tú nos has brindado en Cristo Jesús. Gracias por estas grandes verdades que estamos viendo, que estamos estudiando, Dios, y que son las mismas las que tú tienes para con nosotros, que tuviste para con Timoteo. Señor, danos tu sabiduría, Dios, danos tú de tu temor, de tu reverencia. Señor, ayúdanos a poder ver con claridad lo que tú nos estás enseñando en tu palabra, Dios, en cuanto nos dirigimos a la Biblia, que podamos ser conscientes de que estamos dirigiéndonos a tu palabra. Señor, que si queremos oír tu voz, necesitamos tu palabra. Porque a ti te ha placido, tú has engrandecido la palabra a la misma altura que tu propio nombre. Así que queremos de tu palabra, Dios, queremos que tu palabra nos transforme. No solamente conocer acerca de tu palabra, sino tener abundantemente tu palabra morando en nosotros, guardándola en nuestros corazones para no pecar contra ti. Para que podamos vivir de manera correcta, haciendo lo correcto, lo que a ti te agrada, Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos por Cristo, Dios, y deseamos que cada quien entre nosotros y de los oyentes que no tengan a Jesucristo como Señor y Salvador, puedan rendirse a ti, Jesús, puedan conocerte a ti, Cristo, puedan arrepentirse y conocer realmente al único mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre, al único Salvador. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la Biblia. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.